Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. Aceptémoslo, no tenemos el control del mundo que nos rodea. Duro, ¿no? Un día me encontraba atascado en el tráfico. Me estaba volviendo loco. Si hay algo que me molesta y mucho, es llegar impuntual a una cita. En este caso era peor, pues se trataba de trabajo. Estaba en el segundo piso del periférico de la Ciudad de México. Era temprano, la hora pico. A pesar de las muchas previsiones que me tomé, puedo atreverme a jurar que ese día pasó algo insólito. En verdad había demasiado tráfico. Y que diga eso, viviendo en Ciudad de México, es mucho. Me estaba estresando. Iba a llegar tarde. Era trabajo. Era importante mi presencia. Pero no podía hacer nada. No podía aventarme del segundo piso. Y miren que lo pensé. No podía moverme, no podía salir. Pero ¿saben qué sí podía? Relajarme. Ese día, sin querer, aprendí una de las lecciones más importantes de mi vida. Si no puedes hacer nada, si te encuentras en una situación atascado, de nada ayuda a preocuparte, estresarte o enojarte. Si la única solución, como en este caso, es esperarse, espera. Si hay alguna solución distinta, seguro con calma la vas a encontrar. A todos nos gusta sentir que estamos en control del mundo que nos rodea. Podemos controlar lo que está bajo nuestro control, no lo que está fuera. No podemos controlar lo incontrolable. Así es, estamos siempre en la incertidumbre de que algo inesperado puede pasar. ¿Que tenemos expectativas? ¡Claro! Es bueno tenerlas, pero algo puede pasar. Aceptemos que la certeza no existe. ¿Que estaremos toda la vida con nuestra pareja? No lo sabemos. ¿Que tendremos el éxito laboral? Tampoco. ¿Que no nos enfermaremos? Menos. Podemos reducir riesgos, pero no está en nuestro absoluto control. Y ese es otro punto. Por más esfuerzo que le dedique, no siempre voy a conseguir lo que quiero. Y no se trata de no esforzarse, sino de saber que no depende del todo de mí. No nos enfrasquemos en los resultados y disfrutemos más lo que hacemos. Lo bailado nadie nos lo quita. Dejemos la rigidez. Nada o casi nada va a salir como queremos. Puedes controlar, eso sí, cómo te sientes cuando no controlas lo que quieres. Siempre va a haber algo inesperado. Vamos, es la naturaleza misma de la vida. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a el podcast de Enrique Figueroa MX. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y ahora toca otra vez regresarnos al eje de historia. Y me da mucho gusto, la verdad es que estoy muy contento de recibir a un amigo y también de recibir a alguien que me ha dado mucho gusto ir siguiendo en su paso por redes. Ahorita vamos a empezar a platicar un poco por ello, pero se los presento. Es Enrique Ortiz. Eres amante de la historia, es divulgador, es escritor, conferencista y guía federal de turismo por la Sectur. Es egresado de la licenciatura de diseño gráfico con una maestría en marketing digital. En 2018 se certificó como guía federal de turismo en la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional, con mención honorífica, con el segundo promedio más alto de su generación. Lleva más de 10 años divulgando la historia y la cultura de México a través de televisión, radio, sitios web, también dando conferencias, realizando visitas guiadas y, bueno, desde luego en sus redes sociales. Mi estimado tocayo, bienvenido a este podcast de Enrique Figueroa MX. De verdad me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Gracias, tocayo, es un gusto y bueno, nos conocemos desde hace varios años y pues siempre es un gusto, ¿no? Charlar. Ya hace cuántos años de aquellos momentos en que te iba a visitar al TEC. Exactamente, sí, al TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, ¿habrá sido? Sí. Sí, pues ahí hablando justamente de eso, fíjate que de hecho para el momento en el que sale este podcast, hace unos días me volví a reincorporar, después de 15 años de haber empezado ahí mi paso por todo esto de los medios. Me invitó la directora de la estación otra vez a tener un espacio ahí quincenalmente, entonces pues todas las cosas me traen al pasado y de ahí, del pasado podemos hablar muchísimo, hablaremos del pasado justamente, pero quería platicar un poquito de esto, mi estimado tocayo, porque además, conocidísimo en las redes como Tlatuani Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc-1521,
Yo me acuerdo que buscabas este espacio, me escribiste, me buscaste, si no mal me equivoco, y has tenido un crecimiento muy importante en redes, en medios, en presencia. Cuéntame un poquito de cómo fueron tus inicios, porque justo como comencé la charla presentándote, pues estudiaste primero diseño gráfico, ¿no? Digo, obviamente el asunto del marketing, pues está ahí, ahí se ve. Sí. Pero ¿cómo fue todo este camino, Tocayo? Sí, pues yo empecé, como tú bien dices, yo estudio diseño gráfico y posteriormente hago una maestría de marketing. Yo trabajé por muchos años con equipos creativos, en agencias de publicidad, en agencias de diseño. Pero desde que yo era niño, adolescente, pues me metí a la lectura y a la historia, no solamente de México, sino a nivel mundial. Leía mucho sobre Bizancio, sobre Roma, sobre los persas, sobre la era napoleónica. Y con el paso del tiempo, pues bueno, yo abro lo que es la cuenta de Cuauhtémoc en Twitter, la cual buscaba en un inicio, pues darle vida a un personaje muerto de nuestro país, a uno de los personajes más relevantes pues de la historia de estas tierras, que fue el último Tlatoani de Tenochtitlan, ¿no? El que se enfrenta a Cortés. La realidad es que ese era el objetivo, darle voz a este personaje, pero con el paso de los años, eso ya tendrá, si no mal recuerdo, 9 u 8 años, y con el paso de los años, bueno, la cuenta fue creciendo, y el discurso que yo tenía preparado para esa cuenta, pues fue quedándose chico, porque no podía abarcar muchas otras temáticas. Entonces se quedó el nombre, ¿no? Para aquellos que nos escuchan, de lo que hablo es de mi cuenta de Twitter, que es @Cuauhtémoc con H, _1521. Entonces decidí darle un giro y volverla una cuenta de divulgación que va desde tiempos de los antiguos olmecas, pasando por la conquista, el virreinato, pasando por las grandes revoluciones que se dieron en nuestro país, e incluso llegando a hablar de Lin May, incluso llegando a hablar pues de los cines famosos de la década de los 40, 50 en la ciudad, incluso de gastronomía, ¿no? El origen del pozole, de los tamales, del pulque. Entonces, así es como inicia. También desde un inicio yo tenía la convicción de, como yo leo mucho, pues de compartir algunas cápsulas o segmentos de eso que yo leía y que no me costaba nada compartir. Y bueno, ahora ya es lo contrario, ¿no? Ya me la vivo compartiendo cosas y ya no sé qué subir de repente, porque pues ya son 9 años donde se habla de puras anécdotas de historia. Entonces, bueno, tú lo has visto, ¿no? Se ha hablado creo que de todo ahí. Pero así es como inició este proyecto, y finalmente yo recibo una propuesta de una editorial de publicar un libro, se firma un contrato y todo, y ahí es cuando yo decido salirme ya, digamos, de un trabajo convencional. También en ese mismo periodo yo recibo mi certificación como guía federal, y en ese momento pues yo decido independizarme y dedicarme completamente a la divulgación y a la escritura. Y así es como yo doy ese paso. Lo resumes muy breve, Tocayo, pero pues, ha costado. Ha sido Sí. una talacha, ¿no? Y recordaba justamente antes de empezar, tú llegaste a escribirme cuando yo estaba dirigiendo Reconoce MX, que también llegó casi, estaba como a 2 meses de cumplir los 8 años, igual lo dejé. Tú justamente sabes esos trayectos que todas las cosas que uno va haciendo a lo largo del camino, pues van sirviendo para algo, ¿no? Y van formando parte de un algo. Por cierto, para la gente que nos está escuchando, le estoy enseñando, porque ahorita me acordé, aquí la tengo todavía. Justamente aquí tengo una taza con el logotipo de Reconoce MX, mi estimado Tocayo. Ya es un proyecto que ya todavía sigue ahí el sitio, todavía te pueden leer ahí bajo tu nombre, Enrique Ortiz, en tu sección, tu columna que era el espejo humeante. Sí, Exactamente, claro. ahí en reconoce.mx. Pero cuéntame, ¿cómo fuiste justamente picando esa piedra y qué es lo más difícil y las satisfacciones que también te ha dado? Quizá la primera gran satisfacción que dijiste, ya aquí este es como el punto de cambio, este es el punto de quiebre de lo que estoy haciendo Sí. y que te tiene en donde te tiene ahorita. La realidad es que sí, ¿no? Se trabaja mucho, se trabaja diario, se trabaja, se deja de lado muchas cosas, ¿no? Mucho tiempo.
gran cantidad de horas. Por ejemplo, yo subo diario a Twitter al menos 4 o 5 tweets, y no crean que es una cuestión política o cosas a la ligera. Son fotografías inéditas que, por ejemplo, yo obtengo de bancos de imágenes, de, por ejemplo, la Biblioteca del Congreso, ¿sabes? Revisando información, no nada más de la foto, sino que hay que documentarla, ¿no? Leyendo artículos, leyendo revistas, leyendo libros. Entonces, sí es un trabajo de picar piedra diario, de diario tener en la mente qué subir a Twitter y a las redes en general, eso por 8 años. Por otro lado, pues sí, yo me he acercado durante estos años a muchísimos medios, ¿no? Yo creo que uno tiene que buscar y hacer que las oportunidades se den. No solamente se trata de esperar, ¿no? Sino que uno tiene que ir tocando puertas. Y bueno, a ti te consta que yo estuve buscando muchos medios, y poco a poco, ¿no? Pues te vas dando de un nombre. Yo no tengo conocidos, ¿no? O familiares en el ambiente cultural, ¿no? En Secretaría de Cultura, ni tampoco en mi familia ha habido ningún escritor o algún intelectual que tenga los vínculos, como de repente vemos, ¿no? En los programas de televisión o en los periódicos o en los noticieros, pues que hay gente que pues de repente aparece, ¿no? En este caso, no, aquí yo empecé pues desde blogs, ¿no? Yo tuve mi blog en algún momento, yo acudí a diferentes medios. Y creo que un momento muy importante para mí fue cuando recibí un correo, me acuerdo que estaba en la oficina, y me buscaba la producción de Susana Dicción. No sé si recuerden, era un programa muy popular por Unicable, en el cual conducía Susana Zabaleta, y me buscaron precisamente para que yo pudiera hablar sobre cuestiones culturales e históricas. Esa me acuerdo que fue el primer gran espacio el que yo tuve, y les gustó tanto que ya después yo iba una vez al mes, ¿no? Hasta que finalmente hubo cambios en Unicable y el programa finalmente desaparece. Ese fue un momento, pues, que me dijo que yo y estaba haciendo muy bien las cosas. Otro gran momento que me pareció muy relevante y definitorio, ese sí fue muy relevante, yo creo que de los más relevantes, fue cuando yo recibo mi contrato con mi adelanto económico para poder escribir el primer libro. Un primer libro que por algunas cosas, por algunas circunstancias, sale en mayo de este año, ¿no? Con la editorial Planeta. Eso también fue muy importante para mí, y también creo que estas cuestiones de pues construir un prestigio, una carrera, como le quieras llamar, ¿no? También no depende solamente de las circunstancias, también tú tienes que ir trabajando para que esto se vaya armando. Y algo muy relevante para mí, pues fue cuando yo me titulé, bueno, yo me certifiqué, sería lo correcto, en la Escuela Superior de Turismo, como guía federal de turismo. Esto, pues, con el objetivo de poder dedicarme completamente al estudio, ¿no? De nuestra cultura y de nuestra historia, ya que, pues bueno, el turismo en México siempre va a ser una actividad económica muy importante. Entonces tu primer libro apenas va a salir, pero ya salió tu segundo. Exactamente, efectivamente. El primero Ajá. es una obra que se llama El mundo prehispánico para gente con prisa. Y es una manera muy digerible de poder conocer la vida cotidiana de los mexicas en vísperas de la conquista. Ese fue el primer libro que yo escribí, pero por una u otra circunstancia, pues se tuvo que retrasar. Mientras tanto, pues lo mismo que decimos, ¿no? No te puedes, pues, esperar muchas veces, ¿no? Uno tiene que seguir adelante. Pues bueno, publiqué esta novela que se llama Las Águilas de Tenochtitlan. Está bajo el sello de Grijalbo de Penguin Random House. Fue publicada en septiembre del año pasado, del 2020. Y fíjate, tocayo, que le ha ido muy bien. Los tiempos no son los mejores, pues, para publicar un libro. Tú sabes que se han cerrado librerías, se cerraron, pues todo el medio editorial sintió un golpe muy fuerte por esta cuestión del COVID. Se redujeron las ventas en más de un 50% en nuestro país, mucho más.
Y finalmente, no me puedo quejar, el libro ya lleva 2 reimpresiones, cada una de 1000 ejemplares, wow. Y se sigue moviendo, la gente lo sigue buscando, y yo creo que en gran medida es por la temática, ¿no? Es como, digo, guardando su distancia, pero es una novela, pues, que te habla de la historia de México, y generalmente estos libros, pues, se vuelven libros de una larga duración. Estamos hablando de Azteca, Corazón de Piedra Verde, estamos hablando El Seductor de la Patria, ¿no? De Enrique Serna. Estamos hablando de estos libros que, a pesar de que pasan los años, por la forma en que están escritos y por la temática, se vuelven muy populares, ¿no? Y son de largo aliento. Entonces, ya pueden encontrar esta novela, ahorita hablaremos de qué trata, pero ya la pueden encontrar en librerías, incluso en la tienda de los búhos, y también en la plataforma, pues, más popular para comprar todo tipo de cosas, ¿no? Sí. Amazon. Amazon, que justamente yo me hice de la copia digital. Aquí está Las Águilas de Tenochtitlan en su versión de Kindle, que también ustedes la pueden conseguir. La verdad es que ya en algún momento le entraré a hablar más del asunto de Kindle, pero a mí me parece una maravilla porque pues ahí puedes tener acceso inmediato a los libros. Y ahorita vamos a aterrizar porque justamente, pues sí, me devoré Las Águilas de Tenochtitlán. Es un libro que, primero por el gusto de conocerte, tocayo, el gusto de poder comprar tu libro. Y qué padre, ¿no? Qué satisfacción. Cuéntame así como de anécdota, ¿qué sentiste cuando viste, pues ya en físico tu libro, ¿no? Porque, pues y ya entraremos al tema, pero pues es un cúmulo de toda tu labor, ¿no? Sí, es de cierta forma una síntesis de todo lo que yo he venido haciendo, pues, por los últimos 8 años, ¿no? Es una culminación y es un éxito personal, pues, muy importante. ¿Cómo fue la primera vez que yo vi el libro? Pues bueno, yo constantemente voy a las librerías, en particular a Gandhi, allá en el sur, y pues me habían dicho que estaban en una etapa de distribución, ¿no? Lo cual toma varias semanas. Y me acuerdo, un sábado o un domingo, y se me ocurrió decir, pues, a ver, tal vez en una de esas yo ya puedo encontrar mi libro ahí, si tengo suerte, ¿no? Yo empecé a pensar, se distribuye primero la gran ciudad, ¿no? La Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y de ahí se va ramificando a otras ciudades de México. Y voy, y pues precisamente justo, tú conoces también esa librería, ¿no? Uh-huh. Entrando del lado izquierdo, ahí ponen las novedades pegadas a una ventana y ponen ahora sí que las torres, ¿no? De libros. Y pues ese fue uno de los momentos sí más emocionantes que he vivido, pues poderlo ver en físico, ¿no? Creo que algo de los procesos más mágicos que existen en una cuestión laboral en general, ni siquiera me voy a una cuestión creativa, sino en general laboral, es eso de, para el escritor, estar horas y horas enfrente de la computadora en un Word, ¿no? Que es algo muy frío, también es una actividad muy solitaria, y muchas veces, cuando supongo que a todo mundo le pasa, que es tu primera publicación, pues tú dices, ¿acaso no estoy perdiendo el tiempo? Porque es mucho tiempo, ¿no? Son horas y horas de estar escribiendo, reescribiendo la historia completa, y tú dices, ¿acaso no estoy perdiendo el tiempo? Porque aparte son escenas, personajes que en gran medida salen de tu cabeza y tú no te la crees. Tú no te la crees diciendo, es que la gente va a pagar un precio por esta diatraba de ideas y pasajes históricos, pues que yo estoy creando. Y cuando eso lo ves, primero, cuando recibes dinero por eso. Segunda, cuando ves la seriedad del trabajo editorial por parte, pues, bueno, de los editores y de todos los que trabajan en este medio. Luego, cuando ves el libro publicado y lo ves físicamente, ¿no? Ya que lo tienes en tu mano. Y finalmente, cuando los medios y los lectores te empiezan a decir, qué padre libro, qué buena historia, es muy satisfactorio y es casi increíble, ¿no? El proceso, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, como diseñador o mercadólogo, pues tú planeas una estrategia de publicidad y pues se lleva a cabo, pero no hay esa satisfacción, ¿sabes? No sé si tenga que ver por una cuestión laboral, de una cotidianidad,
o de un estrés o de una presión, pero no es la satisfacción que recibes como al publicar un libro. Sí, sí, sin duda. Qué extraordinario que lo hayas podido hacer. Qué también padre que se acerque ahora la publicación de un segundo libro que viene siendo el primero. Y hablemos un poquito del proceso antes de entrarle a la carnita de las Águilas de Tenochtitlán, mi estimado tocayo. Por cierto, en este año que termina siendo pues muy relevante, se terminan combinando distintas conmemoraciones, entre ellas en agosto próximo los 500 años, ¿no? De la consumación de la conquista de México Tenochtitlan, que no de todo México, ¿no? Sino váyanse ahí a Chiapas, todavía hay sitios, por así decirlo, entrecomillados, no conquistados, ¿no? O sea, entendemos un poco a ¿Sí? lo que voy. Pero cuéntame cómo surge la idea, porque pues también se dice muy fácil, publiqué el libro, ahí está la historia, la escribí, pero o sea, te Sí, enfrentas al Word en blanco y dices, ¿y ahora? sí, sí. ¿Cómo surge el proyecto de escribir una novela Sí, situada en 1487? Estamos hablando de décadas antes de la llegada de Hernán Cortés, ¿verdad? Y es una novela vivencial, yo así la describo, y es una novela con tintes épicos, en el cual es un viaje, hay batallas, grandes traiciones y emboscadas, ¿no? ¿De dónde sale esta idea? Porque en nuestro país generalmente el mexicano es muy dado a la historia. Leemos muchísima historia de México, aunque a veces es muy difícil para el presupuesto del mexicano, me incluyo yo, ¿no? Porque los libros cada vez son más caros, sí. pero nos gusta mucho nuestra historia. Pero generalmente lo que encontramos de las culturas prehispánicas, sobre todo de los mexicas o aztecas, es la conquista, libros de divulgación o de historia de la conquista y de estas, pues, guerra atroz, que nos guste o no nos guste, ahí nacen los mestizos, que posteriormente serían los mexicanos, quienes le dan la identidad y también donde, bueno, se empieza a dar este fenómeno del criollismo, y estos dos grupos son los quienes le dan la identidad a nuestro país hasta nuestros días, desde la comida hasta la bandera. Entonces, siempre esta guerra atroz en la cual los grupos indígenas, ¿no? Sobre todo el grupo mexica, pues podemos ver cómo es destruida la ciudad, pues, más hermosa de Mesoamérica, y cómo es una crónica, no es una crónica, pues, de destrucción de culturas milenarias, porque recordemos que los mexicas pues van heredando desde Teotihuacán y más atrás una serie de conocimientos, rituales, toda, ¿no? Una forma de vida. Entonces yo pensaba, también hay por ahí algunas novelas, pero generalmente estas novelas lo que hacen es hablar de los grandes personajes de la historia, ¿no? ¿Quién no ha leído una novela de Moctezuma? ¿Quién no ha leído una novela de Nezahualcóyotl? Que nos hablan de los grandes personajes de la historia basada, pues, en códices o en escritos del siglo XVI y XVII. Pero lo que yo buscaba era darle vida a las personas comunes y corrientes de aquellos años, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera vivido hace 500 años? ¿Qué hubiera comido? ¿Cómo hubiera sido mi vida, mis obligaciones, mis responsabilidades? ¿Y cómo hubiera sido vivir una guerra de los antiguos mexicas, que era un aspecto básico para su sociedad? Entonces, también, por ejemplo, yo he leído muchas novelas históricas, van algunas recomendaciones. Hay una saga de Simon Scarrow muy buena, que escribe, por ejemplo, tiene una saga de 13 libros sobre un legionario y un centurión romano, y se llama Las Águilas del Imperio, Las Águilas y los Lobos. Lo encuentran con Simon Scarrow y te dice cómo era la vida militar de un centurión romano. Está, por ejemplo, también, ¿qué otra novela? Pues el mismo, por ejemplo, Pérez Reverte, que es un escritor español, que escribió recientemente la novela de Cidi, que se refiere y habla del mío Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Este Cid campeador, este militar, que forja su carrera militar y su fama, pues trabajando como mercenario, tanto para los musulmanes como para la guerra de reconquista. Y son de verdad obras muy entrañables, y yo quería algo así y buscaba algo así en nuestro país. Y lamentablemente no hubo
nada. No encontré nada, nada asociado a la guerra, nada épico, nada asociado a la vida cotidiana, no había nada, ¿no? Entonces, pues de esa forma es que yo decido aventurarme a escribir este proceso, esta novela, este escrito, el cual, te soy sincero, lo tuve que reescribir 3 veces. O sea, no todo, pero sí yo ya llevaba varios capítulos y no, esto no funciona. Y otra vez, y esto no funciona. Y finalmente terminé el borrador, lo presenté a la editora, todavía no tenía final, y pues bueno, tuve que volverlo a revisar, ¿no? O sea, ya la cuarta, párrafo por párrafo, y encontrarle un final a la novela. Entonces, sí es un trabajo muy arduo, más el tema de investigar, pues de qué vas a hablar y que no digas disparates. Sí, sin duda. Yo me he enfrentado a editores con artículos. No imagino, y te lo pregunto si quieres brevemente, ese asunto, porque hay un rigor, ¿no? Y sí es una batalla, ¿no? Es una, porque pues tú estás defendiendo lo que tú tienes en la mente, pero te vas enfrentando al rigor también de que, pues de lo que ellos saben, que es justamente editar, ¿no? Y que todo se termine luciendo bien como termina finalmente luciendo. Cuéntame qué fue quizás lo más difícil de ese proceso. Pues bueno, lo más difícil, creo que eso se reduce en gran medida se reduce a mucho trabajo, ¿no? Es a mucho trabajo por parte tanto de la editora, tanto como del escritor, y es mucha comunicación, pero así es como yo lo podría resumir, ¿no? Es mucho trabajo y sobre todo para el escritor te soy sincero, cuando yo escribí esta novela, Las Águilas de Tenochtitlan, bueno, tú ya la leíste, hay diferentes historias y muchos personajes y muchas intrigas, ¿no? Muchas. Y me topé en algún momento en el que dije, ¿y ahora cómo le voy a dar final? ¿Cómo voy a cerrar todas estas historias? Me quedaban cierta cantidad de hojas, ¿no? Que era un buen número. Pero yo decía, ¿cómo le voy a hacer para cerrar todos estos hilos narrativos? Y no te creas, me quitó el sueño un par de semanas ese tema, y me sentaba en hojas en blanco a hacer diagramas, ¿no? Hacer diagramas, todo así como un Excel, ¿no? Cada personaje, lo que iba pasando y cómo lograr que cerrara bien la historia y que fuera creíble, porque también digo, uno muchas veces lee literatura que dices, híjole, aquí se ve que no supo qué hacer y mató al personaje secundario, ¿no? O, híjole, esto se lo sacó de la manga porque, pues, no es creíble, o sea, no era Superman, pero bueno, entonces yo sí me enfrenté a esa situación del final, fue todo un reto, la verdad es que sí. Bueno, pues ahí está, tocayo. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a entrarle la carnita justamente de Las Águilas de Tenochtitlán, libro que pueden conseguir bajo justamente el sello de Grijalbo. Escribe Enrique Ortiz, nuestro invitado del día de hoy, Tlatoani Cuauhtémoc. Ya regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Como clientes, antes de comenzar una obra de construcción, debemos asegurarnos de contar con lo siguiente: un proyecto ejecutivo aprobado para construcción y con la firma de un director responsable de obra, tener todos los permisos y licencias vigentes emitidas por las autoridades, un presupuesto y un programa de obra completo y detallado, contar con los recursos económicos suficientes para la completa terminación de la obra, tener al contratista elegido con un contrato firmado, y en cuanto al contratista contratado, asegurémonos de lo siguiente: que haya verificado la existencia de todos los materiales involucrados, que tenga el personal suficiente y calificado para todas y cada una de las actividades, que tenga el equipo de protección personal para todos los trabajadores, que tenga a todos sus trabajadores registrados ante las instancias de seguridad social correspondientes, que haya calibrado y revisado el buen funcionamiento de su herramienta y equipo, que tenga al equipo de profesionales necesarios para la supervisión del correcto desarrollo de los trabajos, que tenga un programa de disposición final de los residuos de la obra,
que tenga los recursos suficientes para mantener la limpieza adecuada durante todo el desarrollo de la construcción, que entregue una garantía por vicios ocultos. En general, podemos destacar estos puntos dentro de los más relevantes. Sin embargo, pueden existir puntos a tomar en consideración dependiendo de las características específicas de la obra de construcción. Si toman en cuenta estas recomendaciones, tengan la seguridad de que en caso de que surja algún problema, el impacto no será de mayor relevancia. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. www.enriquefigueroa.mx. Y regresamos a esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Está con nosotros Enrique Ortiz, Tlatuani Cuauhtémoc. Mi estimado tocayo, sé que te gustan los juegos de rol, bueno, o te gustaban, no sé si todavía Me gustaban, sí. te gustaban. Y cuando empecé a leer tu libro, pues sí, obviamente dije, pues sí le gustaban y se ve un poco eso. ¿Por qué? Porque comienzas con un perfil de personajes, lo cual me parece bastante interesante, ¿no? O sea, ahí estás presentando los diferentes roles que vamos a ver. Platícanos un poquito de este elemento y ahorita pasaré a lo que creo que es justamente lo que hace diferente a tu novela histórica de otras. Sí, de hecho, bueno, pues te digo, desde que yo iba, imagínate, en la secundaria había, tanto en mi colonia, bueno, principalmente en mi colonia, mis amigos se metieron mucho con lo que eran los juegos de rol, ¿no? En los 90s, inicios del 2000, pues era algo muy popular, algo que vino a ser reemplazado, yo siento, de cierta forma, ¿no? Con los videojuegos, ¿no? Con esta amplia gama de videojuegos, pues que en esos años no era tan extensa, ni tan impactante, ni con tantas plataformas, ¿no? Era 2 plataformas y 10 juegos por cada una casi, ¿no? Entonces, juegos de rol, ¿a qué me refiero? Estamos hablando de Calabozos y Dragones, sí. Estamos hablando de Warhammer, estamos hablando de Vampire the Masquerade, o la mascarada de los vampiros, ¿no? Y yo inicio, pues sí, con Calabozos y Dragones. Me apasiona todo el tema de los catálogos de armaduras, espadas, ¿no? Los caballos, las formas de hacer la guerra. Luego paso a esto de Vampire y me doy, y bueno, este juego estaba, como ustedes saben, los vampiros pues son inmortales, ¿no? A menos que les mates de cierta forma. Y entonces estos vampiros, pues había catálogos de vampiros de la Edad Media, vampiros durante las cruzadas, vampiros en la era victoriana, ¿no? Incluso vampiros en el inicio de los tiempos, muy vinculado con temas bíblicos, ¿no? Es increíble, ¿no? Sodoma y Gomorra, Caín y Abel, todo, Lilith, la primera mujer de Adán. Y conforme yo iba aprendiendo esto, porque estaban muy bien armados y tenían muchos datos históricos, dije, pues vamos a leer lo que realmente sucedió. Y ahí fue cuando dejé los juegos de rol y me enfoqué completamente en literatura histórica, novelas históricas, libros de historia, pues de la historia universal. Posteriormente también dije, pues vamos a enfocarnos a la historia de tu país, ¿no? Porque pues eso es lo más importante, conocer tus raíces, de dónde vienes, de dónde viene tu país y a dónde va. Y así es como finalmente creo que sí se ve plasmado todo esto en el libro, porque reitero, desde secundaria, pues yo ya estaba inventando historias por diversión, ¿no? Para jugar juegos de rol. Entonces yo inventaba personajes, inventaba problemas, inventaba guerras, y mis amigos pues tomaban el rol de cada uno de sus personajes, ¿no? De ahí viene también en gran medida. Sí, sin duda todo eso se termina apreciando y resulta bastante rico en tu novela. Y justamente lo que iba con la diferencia con otras novelas, bueno, también hay que decirlo, siempre la novela histórica
entre muchos, o sea, hay diferentes vertientes, diferentes tipos. Entre los historiadores también hay diferentes opiniones, ¿no? La novela histórica como que también está ahí siempre batallando entre algunos historiadores, ¿no? Porque pues también, pues sí, hay quienes defienden el rigor, pero es que son dos tipos de cosas diferentes, ¿no? Pero lo que siento que da una identidad propia a tu novela, pues es justamente todo esto, toda tu labor de todos estos años la vacías en elementos que nos hablan de cosas que sucedieron, de elementos que sucedieron, de cómo se vivía en ese momento, para envolver algo que sí, es una historia que nace de tu imaginación, pero lo envuelves también que, por ejemplo, pues describes muy bien a los personajes, ¿no? Describes sus atuendos, los lugares, los olores, la comida, ¿no? Cuéntame un poquito de esto que así ahorita como lo estoy diciendo, igual y alguien dice, híjole, ¿no? Me voy a encontrar, me voy a enfrentar a Melville en las primeras páginas de Moby Dick, que vaya que ese señor describía y describía y describía, pero no, la verdad es que lo describes, pero vas sintiendo eso y eso termina siendo, pues, yo creo que gran parte del corazón de tu novela, Tocayo. Sí, algo, yo siempre he dicho que si nosotros viéramos a un azteca o mexica caminando en este año, en el 2021, caminando por las calles de Madero, del Zócalo, el centro histórico, nos parecería más ajeno a lo que somos como mexicanos en la actualidad que un romano, que un persa incluso, ¿sabes? Eso era otra forma de ver el mundo y de vivir. Fue una forma sui generis en el que se desarrolló la forma, bueno, civilizaciones y la forma en la que el ser humano entendía su mundo. Única porque estuvieron aislados, pues por siglos, como sea en China, estuvo en contacto con África y África con Europa, y como que esto se iba homogeneizando. Pero aquí en América estuvieron aislados por siglos. Entonces, esto era uno de los principales objetivos de esta novela, de mostrar un mundo perdido, un mundo que puede ser muy explotable para series de televisión, para películas, para juegos de video, para literatura, para cuentos, ¿no? Para recreaciones digitales, porque realmente nosotros como mexicanos pues somos afortunados de haber nacido en esta tierra y no se explota como explotan, por ejemplo, los europeos su cultura o los norteamericanos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era ser descriptivo, mostrar los lugares y mostrar la vida cotidiana de un guerrero, ¿no? Aparte de todo lo que era la acción y las emboscadas y la guerra, era muy importante mostrar cómo vivían, qué comían, cómo era su mundo, ¿no? Entonces, eso era uno de los principales objetivos. Muchas veces en las novelas, el escritor se basa muchísimo más en la trama y en los diálogos que en construir un mundo. Y creo que esas descripciones es lo que cuando lo leyeron los editores de Penguin me dijeron, esta novela es una novela histórica, épica, porque estás recreando un mundo desaparecido que existió. Y también, pues bueno, hay un viaje, ¿no? Hay enfrentamientos, es un viaje lleno de aventuras, ¿no? Entonces, se complementan estos elementos, estas descripciones para que fuera una novela épica. Como, pues bueno, en Europa tienen muchísimo de esto, ¿no? Basado en mitologías griegas, basado en mitologías nórdicas, basado en todo esto. Y nosotros, pues, creo y reitero que nos quedamos cortos en lo que nosotros producimos de literatura sobre nuestra historia. Sí, sí, sin duda, con toda la riqueza cultural, histórica que tenemos y que bien marcas, Tocayo. Sí, la verdad es que es una novela que se va disfrutando justamente por eso, es un viaje del héroe y lo enmarcas justamente en una época que, como ya bien marcabas, pues es importante. Al final de la novela hay una nota histórica en la que planteas de manera muy breve, porque también ya nos introdujiste a lo largo de la novela en ese tiempo, pero sí haces algunas indicaciones del tiempo y el momento en el que están. Y en el prefacio me gusta mucho cómo nos presentas, porque también desmitificas algunas cosas, ¿no? Justamente estas imágenes, como bien dices,
bueno, está el Cuauhtémoc de la glorieta de ahí en Reforma, ¿no? Sí, Que nos remite a otro tipo de cultura, ¿no? Más que a los mexicas. Pero bueno, por ejemplo, la imagen que das de Moctezuma, ¿no? De Motecuzoma, en donde desmitificas todo pues, constructo. constructo, sí, de la escena final en la que es el que termina dando casi las manos, y aquí lo presentas como un personaje poderoso. También era muy importante para ti eso, y la imagen de cómo se vestían, era muy importante para ti marcar esas diferencias, ¿no? Sí, yo trato de mostrar lo más apegado, o sea, de acuerdo a los libros, de acuerdo a las descripciones, de acuerdo a los propios testimonios, perdón, de Fray Diego Durán y Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Que hablaron con los que sobrevivieron el sitio de Tenochtitlan, hablaron con los que vivieron el gobierno de Moctezuma. Trato de dar la crónica más apegada a la realidad, de acuerdo a estas fuentes, que haya en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como tú lo has comentado, podemos encontrar un Moctezuma de joven, que es fascinante, ¿no? Uh-huh. Un joven noble, ambicioso, que tiene alrededor de 20, 21 años, que es muy ambicioso, arrogante, sumamente religioso, sumamente inteligente y astuto, que no le falta el valor en batalla, y todo esto se contrapone a la figura histórica del Moctezuma, pues que nos dicen que era achicado, cobarde, supersticioso, de falta de decisión, y pues no, esto no, o sea, esto es la historia ya elaborada a partir de los propios escritos del propio conquistador Cortés, ¿no? Que empieza a mitificar y a mostrarnos un Moctezuma que no era así, ¿no? Para su beneficio propio del conquistador. Entonces, pues trato de mostrar a un Moctezuma, de acuerdo a estas fuentes, pues cómo era su temperamento, y también basándome en investigadores actuales, ¿no? Que ya están cotejando también otras fuentes, por ejemplo, entre ellos Michael Graulich, que te dice que Moctezuma era un déspota, que Moctezuma era un personaje sumamente violento, ¿no? Entonces sí trato de mostrar otro mundo, no el mundo idealizado de los mexicas, en el cual pues los ves con el pelo largo, los ves con sus bigotes tipo Cantinflas, los ves todos vestidos de algodón, los ves, ¿qué más? No se pintan la cara, no usan estas modificaciones corporales, ¿no? Que si ahorita los viéramos diríamos, sí te sacan un susto, ¿no? Las descripciones, por ejemplo, hay por ahí un personaje que es uno de los enemigos o villanos, podríamos definirlo, un purépecha, en el cual, pues, la descripción que doy con todo pintado de negro, porque así iban a la batalla los purépechas, personaje albino, ¿no? Con un chongo, todo rapado y con un chongo, y que literalmente podía llevar falanges, ¿no? Huesos de la mano de sus enemigos o de su hermano o de su amante colgados del cuello, con extensiones en las orejas, con piezas de hueso, con una piedra, un besote, ¿no? Que es esta pieza que se colocaba debajo del labio inferior, entre el mentón y el labio inferior, y que te deformaba toda la cara. Entonces, de eso se trata, de mostrar de forma realista y cruda cómo era el mundo, y violento, ¿verdad? Muy violento, cómo era el mundo de los antiguos mesoamericanos. Claro, sí, que coincide más con justamente lo que sabemos, ¿no? Cómo era el Imperio Mexica para los años en los que llega Cortés, ¿no? Cómo debía ser el líder justamente de ese imperio. Y también la importancia, como dices, o sea, como son dos concepciones del mundo muy distintas, no recuerdo quién fue, pero ahí alguien decía, jamás se va a volver a replicar ese encuentro, porque por más que ahora vengan los extraterrestres, ¿no? Pues ya nosotros tenemos una noción de que ellos vendrán, ¿no? Y de que será otra cosa muy extraña, o sea, ya existe esa noción, pero entre esos, en ese encuentro,
no había la noción de que se iban a encontrar, o sea, no sabían qué es lo que iban a encontrar. Entonces, esa sorpresa, además, es una conmemoración, sí, a nivel México, pero es una conmemoración a nivel mundial, o sea, es un hecho Claro, histórico a nivel mundial, a la altura de los más importantes por la sí, significancia que tiene, ¿no, Tocayo? sí, sí, no, cambió el mundo. Si un hombre cambió el mundo, fue el viaje, bueno, si algún hecho cambió el mundo, fue el viaje que realizó Cristóbal Colón, y el descubrimiento, ¿no? Ya por parte de Colón y de otros navegantes y exploradores, tanto españoles como portugueses, el descubrimiento de América, de un nuevo continente con inmensas riquezas, ¿no? O sea, nada más basta con analizar que el descubrimiento de América financió las guerras, pues, del imperio más grande que ha visto la humanidad, que fue el imperio español de Carlos V y Felipe II, de los Habsburgos españoles, ¿no? Con el oro de estas tierras, con la plata de estas tierras, ellos financiaron sus guerras, ellos financiaron pues su propio imperio, ¿no? Y la riqueza en gran medida de los países europeos, tanto Portugal, España, posteriormente Francia, Inglaterra, ¿no? Y se daría un nuevo proceso histórico que sería el colonialismo y el imperialismo, ¿no? Que para bien o para mal, pues también es uno de los pasajes más terribles de la historia de la humanidad. Entonces, sí, fue determinante porque nunca se repitió un momento igual en la historia de la humanidad. Y dentro de ese contexto, pues tal vez Colón cuando llegó y vio a los primeros nativos, pues de la isla de San Salvador, ¿no? De Bahamas, pues los veía y pues decía, pues estas personas pues están muy atrasadas, ¿no? Porque vivían desnudos, practicaban muy poco la agricultura, vivían en la selva, pero imagínate el impacto de un Hernán Cortés cuando llegó a Tenochtitlan y vio esta cultura tan avanzada, con acueductos, con medicinas, con chinampas, con un conocimiento mejor que el europeo de la medición del tiempo, ¿no? Del año, con templos que llegaban a medir 45 metros de alto y que temblaba y no se caían, ¿no? Entonces, pues imaginemos ese impacto que, pues reitero, sí, no, nunca más se volvió a dar algo tan importante, esa sorpresa en la historia como ese momento. Sí, sí, los propios españoles que habían visto por primera vez la Gran México Tenochtitlan, pues sí decían, conocemos las grandes urbes europeas y nada, nada como esta, ¿no? Y pues sí, imaginarse una ciudad sobre un lago prístino, o sea, debe haber sido alucinante. Yo siempre, a pesar de que soy muy crítico en el asunto del cine con la industria de los Estados Unidos, pues siempre he lamentado que con sus grandes presupuestos no se haya podido Sí, hacer una recreación de Tenochtitlan, pero justamente esa también es la fortuna de tu libro, son diferentes medios. La literatura y la gran fortaleza de la literatura es que mientras tú vas describiendo, y si lo describes también como tú lo estás haciendo en las águilas de Tenochtitlán, eh, pues nada compite con nuestra imaginación, Tocayo. O sea, nosotros estamos sí, imaginando todo lo que está ahí, y por más que haya los presupuestos que haya, no vas a competir con la imaginación que desbordas a partir de esto, que son claves en la novela. sí, sí, digo, la literatura, por eso creo que me gusta tanto, ¿no? Porque en cada libro hay un mundo. Sí. De hecho, se dice que un escritor, dentro de un escritor existen innumerables mundos y universos, ¿no? Y sí, es maravilloso, ¿no? El medio, porque a través de tinta y papel, cartón, ¿no? Es una máquina del tiempo, ¿no? Y no nada más hablando de esta novela, digo, de muchas históricas, incluso de literatura actual, ¿no? De policíacas, de drama. Uno vive otra vida, se traslada a otro mundo y pues los aprendizajes que uno puede llegar a tener pues, son impresionantes, ¿no? Realmente me parece que sí es una puerta, una ventana para el mundo de los mexicas, ¿no? Y algo importante de mencionar, esta es bueno, a mí me gusta considerar que es una primera entrega, la cual se lleva a cabo
en un rincón del Imperio Mexica, que es en la provincia de Tepecuacuilco, que se encuentra en el actual estado de Guerrero. Ahí había 3 ciudades, chontales. ¿Por qué chontales? Porque los mexicas, los nahuas, a cualquier otro que no era nahua y que digamos que no lo veían como extranjero, sí, pues tú eres un chontal. Por eso hay chontales en varias partes. Mayas chontales en Tabasco. Y si uno lee las crónicas del siglo XVI, había chontales, no eran mayas, pero eran chontales en lo que actualmente es Guerrero. Entonces, lo que el lector va a encontrar en este libro es una campaña militar del padre de Cuauhtémoc, Ahuizotl, que estas 3 provincias se rebelan en contra, ya habían sido conquistadas por los mexicas, y deciden rebelarse y decir, no vamos a pagar más tributo, vamos a cerrar nuestros caminos, no más comercio, y rechazamos la invitación de la entronización del gobernante de Tenochtitlan, que eso en aquel momento pues, era una declaración de guerra, era como el César, ¿no? O el Khan entre los mongoles, o el emperador chino. Eso era una declaración de guerra. Y estas provincias, estas ciudades, o señoríos, que se llaman Teloloapan, Alahuistlán y Ostomán, pues declaran la guerra. Y nuestro principal personaje, que es un jovencito de 18, 20 años, que se llama Ceocelo, pues va saliendo del Tepochcali, ¿no? Que es su escuela, y pues tiene que cumplir de inmediato con su obligación, su servicio militar hacia el Estado mexica. Y pues luego lo meten al ejército, se da esta rebelión y tiene que ir con el ejército, ¿verdad? Con la gente de su barrio. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo se conforma el ejército de los mexicas, que tú ibas en tu tropa, pues iba tu vecino, iba tu sobrino, iba tu tío, iba el que te vendía los tamales en la mañana, porque tenían que cumplir con su servicio militar. Y vamos viendo todo esto y cómo este joven pues se va enfrentando pues a batallas, a emboscadas, y también por ahí descubre una terrible conspiración, ¿no? Que busca alterar el resultado de la guerra de los mexicas, y que también hay un grupo, ¿no? Que busca atentar en contra de la vida del gobernante, del güey Tlatoani, y pues él se ve inmiscuido en esta traición y trata, pues, por todos los medios y con el alcance que él tiene, pues, de detenerla, ¿no? De impedirla, ¿no? Entonces, es en el año de 1487, y lo más interesante es que esa campaña militar sí se dio, está documentada por Fray Diego Durán, y ahí te narra todos los detalles de esta campaña militar. Sí, sí, si bien tienes muchos personajes que nacen de tu imaginación, justamente hay muchos personajes que nos aterrizan en la época, ¿no? El propio Tlatoani que mencionas, el mismo en 1487, el Templo Mayor vive su inauguración. Es un momento muy importante en la historia de México Tenochtitlan, y tú la verdad es que lo haces muy bien. Y también otro elemento que me gusta mucho de la novela, Tocayo, es toda esta descripción también de los rituales, de los ritos, ¿no? O sea, bueno, el chico protagonista está marcado desde su nacimiento por un destino que le dicen algo va a pasar, y ya por ahí iremos viendo qué es lo que sucede, cómo se desarrolla. Y también, justo en esto que platicabas de cómo los vencedores son los que escriben la historia, y ahorita quiero cerrar un poquito con eso. Vemos cómo el propio rito de la declaración de guerra pues parece otra cosa a nuestra visión, Uh-huh. y nos remite un poco a cómo fue todo el paso de recibimiento, entre comillas, de los mexicas a los españoles, ¿no? O sea, te pone a pensar cuál era el significado de ellos para ese momento, y qué es lo que con el paso del tiempo, con los conquistadores escribiendo la historia y nosotros desde otra perspectiva, pues lo hemos visto, ¿no? Pero es muy importante para ti el asunto de los ritos y toda esa mística que va por la épica, ¿no? Sí, también eso tiene que ver mucho con el tema épico, ¿no? Y si uno de por ejemplo, para las personas que nos escuchan, uno de los ritos pues más desconcertantes que había en el mundo de los mexicas era el de la declaración de guerra, en el cual pues mandaban los mexicas una embajada
a entrevistarse con el gobernante de la ciudad que les iba a declarar la guerra o que estaban en hostilidades, y les llevaban flechas, ¿no? Les llevaban a veces comida para que, de una forma de decir, no queremos derrotarlos en su peor momento, no queremos derrotarlos porque no tienen que comer o no tienen armas, aunque eran gestos simbólicos, pero sí llevaban comida, sí llevaban armas funcionales y todo. Y cuando visitaba, por ejemplo, el embajador mexica al gobernante de este lugar, que ya eran enemigos, la declaración de guerra pintaba el embajador mexica al gobernante de, por ejemplo, Teloloapan, ¿no? Para aceptar la guerra, le pintaba el cuerpo de un color, le ponía plumas en la cabeza, le daba un escudo hermoso, le daba flechas, un lanzadardos, ¿no? Y digamos que lo preparaba para la guerra. Su propio enemigo, ¿no? Ya podemos imaginar peinándole el cabello, pintándole la cara, poniéndole armas de gran calidad y diciéndole, pues, que esa era la forma en que se declaraba la guerra. Y eso lo vemos en el prefacio del libro, ¿no? Cómo se declara la guerra a través de esta forma ritual. Muchas veces, por ejemplo, estos embajadores trataban de hacer este ritual y si agarraban de malas al gobernante de Teloloapan, por poner un ejemplo, pues los ejecutaban, ¿no? Los mataban y ponían sus cabezas en picas, ¿no? O los exhibían, o sus pellejos, sus pieles, también las usaban para decorar, pues, un espacio público o el palacio, ¿no? Del gobernante. Entonces, esto se ve reflejado, ¿no? Sobre todo la parte del ritual en el prefacio, ¿no? Donde un embajador mexica prepara al gobernante de Teloloapan para la guerra. Sí, pues ahí está la invitación para que le entren a las Águilas de Tenochtitlán, como ya lo comentamos al inicio de la entrevista, está en su versión física, que siempre tenerlo en versión física. Por cierto, el diseño de la portada, ¿lo hiciste tú, Tocayo? Que No, ahí no, no la hizo la editorial. la editorial, ajá. Fue todo un tema polémico, porque pues yo quería, ya sabes, una portada pues apegada al 100% a lo que era lo que se narra en el libro, la Sí. vestimenta y las armas y todo esto. Pero bueno, al final creo que quedó algo muy, muy llamativo, muy vendedor, y que te habla del tema del libro, ¿no? De lo que habla el libro. Entonces, yo no la diseñé, fue la editorial, y creo que quedó pues muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación para que consigan las Águilas de Tenochtitlán. Y nada más quería cerrar con esto, Tocayo, porque estamos inmersos en una serie de conmemoraciones, pero también por ahí hay una polémica, y también nos habla un poco de otro tema que podríamos hablar, que es sobre la construcción histórica que se hace a lo largo de los años, ¿no? O sea, de acuerdo al discurso político, de acuerdo a lo que se quiera hablar y decir, pues siempre está ahí la historia como herramienta para poder pues ajustarse a los intereses de quien sea. Y está esta polémica de la supuesta celebración de los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, ¿no? Cuando pues todo indica que es 1325, ¿no? No 1321, pero bueno, ahora dicen, no, es que es uno de los barrios que forma parte. ¿Qué opinas de todo este elemento que se viene próximamente y todavía sigue ahí en el calendario oficial de que pues sí, se va a celebrar así? Y sí, mira, dejando de lado la política, porque tú sabes que todo se vuelve política, hasta la cultura y la historia en estos tiempos, creo que no es correcta la fecha. Imagínate que el propio Jacobo Zabludovsky, que ya falleció, un gran interesado por la historia de México y de la Ciudad de México, estaba viendo una entrevista que le hicieron en 1991, y él, con toda la seguridad del mundo, te dice, se fundó Tenochtitlan en 1325, desde aquel año. Yo iba a la primaria y me decían lo mismo. Uh-huh. La realidad es que hay diferentes códices y fuentes con diferentes fechas, ¿no? Cada una te va diciendo una fecha diferente, pero si uno los analiza con cuidado, digamos que la fecha que más es mencionada por estas fuentes directas es 1325. Entre estas fechas se encuentra, por ejemplo, la crónica Mexicayotl
de Tezosomoc, el Códice Mexicanus también, y el propio, una pieza, ¿no?, que es fundamental del gobierno de Moctezuma II, Moctezuma, que es el Teocalli de la Guerra Sagrada Mexica. Ahí se ve el glifo 2K, que nos remite nuevamente a 1325. Entonces, varios especialistas, arqueólogos, historiadores definieron esa fecha, ¿no? Yo creo que pues desde hace décadas que esa iba a ser la fecha, digamos, oficial, ¿no? Para evitar complicaciones a la población, a los que estudiaban. Esa es la fecha. Y siempre ha sido así, te digo, por décadas, desde los 90. ¿Qué es lo que sucede? En 1521 cae Tenochtitlan, 500 años. Y sabemos que el gobierno capitalino actual es muy proindígena, ¿no? Y por eso, pues ya sabemos que Colón ya no está en la glorieta de Reforma y que también se le va a cambiar el nombre a la calle de Puente de Alvarado. Entonces, pues para hacer balanza, contrapeso a este momento, pues terrible para los grupos indígenas, entre comillas, de nuestro país, y digo entre comillas, porque había tlaxcaltecas, que para ellos pues fue un agasajo, y muchos otros grupos indígenas que festejaron la caída de Tenochtitlan, ¿no? Para hacer contrapeso de la caída de Tenochtitlan, pues ¿por qué no ponemos la fundación de Tenochtitlan en 1321? Sí. Es eso, ¿no? Y también hay un tema, que podríamos decir que no hay ninguna fuente que yo sepa que mencione ese año. También ese es un tema, ¿no? Entonces, pues, y finalmente hay otra situación. Recordemos que los mexicas reescribieron su historia. Ellos realmente, muy probablemente nunca vieron un águila parada sobre un nopal. Ellos no escogieron el islote. A ellos, como eran una banda, un grupo de migrantes que no eran queridos por nadie, llegaron al centro de la cuenca y el gobernante de Azcapotzalco les dijo, a ver, para que ustedes ya se establezcan, les voy a dar las peores tierras que tengo. Es un islote en medio de un lago, en medio de pantanos, donde no hay madera, no hay piedra, y ahí ustedes van a estar, ¿no? Ahí ustedes van a estar. Y ustedes me van a pagar tributo y van a ser mis mercenarios en mis guerras, ¿no? Y no sería hasta 1428 que ellos rompen esta dominación de los tepanecas de Azcapotzalco y ellos empiezan a construir su propio imperio. Y en ese momento, tres grandes personajes que sería Ixcoatl, Moctezuma I y el famoso Tlacaelel son los que deciden reescribir la historia y decir, ¿saben qué? Pues no, nosotros siempre fuimos un pueblo elegido y nosotros elegimos este lugar al ver un águila parada sobre un nopal. Pues ahí está, Tocayo, te agradezco mucho por este comentario y en general por la entrevista. Sí, yo nada más para sumar, creo que sería muy interesante, justo como lo haces en tu novela, el presentarnos esas otras caras que desmitifican a los mexicas, en este caso, como nos los tienen pintados a través de una historia que se ha estado reescribiendo y reescribiendo. Creo que esa es una forma, y sobre todo el asunto de la reflexión, ¿no? O sea, para mí estos momentos son de reflexión. Espero que mi 2021 sea justamente en estas conmemoraciones que ya arrancaron en febrero con la conmemoración del fusilamiento de Vicente Guerrero y terminarán de manera magna en agosto y en septiembre con las dos grandes conmemoraciones de este año. Yo pienso que es un momento de reflexionar y finalmente pues la historia está para eso, ¿no? Para justamente para reflexionarla, sabernos de dónde venimos y todos esos antecedentes que para mí son muy importantes. Tocayo, ¿dónde te pueden seguir? Y otra vez recuérdanos el título del libro que lo hemos estado mencionando, pero sí, pues para que la gente corra porque ya les dejamos el apetito ahí bien abierto. Sí, me pueden seguir en mi Instagram y en mi Twitter con el mismo nick, que es @Cuauhtémoc con H, _1521, en Facebook y en YouTube como El Espejo Humeante. El libro se llama Novela Histórica, Las Águilas de Tenochtitlan, por Enrique Ortiz, Platón y Cuauhtémoc, publicado bajo el sello de Grijalbo de la editorial Penguin Random House. La pueden encontrar, reitero, en librerías como Gandhi, Sótano, Porrúa,
incluso en Sanborns y también finalmente en la plataforma tanto de Gandhi como de Amazon, en ebook y en libro físico, para aquel que lo quiera. Exactamente, queremos que haya una tercera reimpresión por ahí. Tocayo, te agradezco mucho por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias por tu amistad. Sabes que acá seguimos, ¿no? O sea, sí, finalmente van cruzándose muchas cosas en el camino, pero de verdad que no sabes el gusto que me ha visto, que me ha dado ver todo tu crecimiento. Te deseo todo el éxito y te lo desearé siempre. Y pues aquí tienes tu casa, mi estimado Tocayo. Muchas gracias, Tocayo, muchas gracias. Igualmente, y bueno, tú que viste todo esto, pues casi que nacer, ¿no? Hace años atrás. Y esperemos seguir creciendo, ese es el objetivo, seguir publicando y pues cada vez tener un alcance mayor, ¿no? Para compartir la historia y las riquezas de nuestro país, que ese es el objetivo. Muchas gracias por la entrevista y por el espacio. Por nada, por cierto, y lo recuerdo, también estaremos pendientes del estreno de tu primer libro, que va a ser el segundo, en mayo próximo, bajo la editorial de Planeta, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, pues ahí para que estén pendientes, ya falta un mesecito para ello. Muchas gracias, Enrique Ortiz, Tlatuani Cuauhtémoc Tocayo, y yo me voy a lo que sigue. Nuestra recomendación para el fin de semana. Es tiempo de nuestra recomendación semanal y ahora los voy a invitar al cine. Los voy a invitar a la Cineteca Nacional, que está abierta, sí, con sus salas al 30% de la capacidad. Y sí, también les pido que si van a las salas, lo hagan con todos los cuidados pertinentes. El menú que nos pone la Cineteca Nacional desde el pasado 9 de abril y hasta el próximo 26 es nada más y nada menos que la 69 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional. Va a haber clásicos del cine como 8,5 de Federico Fellini, una cinta autobiográfica, pues sí, con muchos tenores autobiográficos, aunque no sea tal cual así, pero pues así se ve. Sanctorum, una película de Joshua Hill, ciencia ficción muy interesante, con un tono social muy interesante, la verdad una película relevante. A Puertas Cerradas, de Costa Gabras, una película que habla sobre la crisis griega, pero cómo el poder se enfrenta pues, a la decisión de un pueblo, ¿no? La verdad, de Hirokazu Koreeda, la primera película del director japonés que tanto nos gusta en México y que filma por primera vez fuera de Japón. La Llorona, de Jairo Bustamante, de Guatemala. Y bueno, la verdad, muchas películas más que forman parte de esta extraordinaria cartelera de Cineteca Nacional. Todo está en cinetecanacional.net. Vayan a la 69 Muestra y si lo hacen, no dejen de comentar en mis redes. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. @EnriqueFAMX en Twitter. Y así llegamos al final de esto que es el podcast de Enrique Figueroa MX. Les agradezco mucho que me sigan acompañando en esto. La verdad es que este episodio, como todos los que pueden checar en enriquefigueroa.mx, pues son ejercicios extraordinarios de charla. Espero que los estén disfrutando en los 3 ejes por los que pasamos, que son cine, historia y educación. Y bueno, pues nada, la próxima semana nos tocará un episodio relacionado justamente al tema de educación, un episodio que me estoy saboreando mucho y que me remite justamente a mis inicios en esto. Así que bueno, ahí está la invitación para que estén atentos. Muchas gracias a mis Patreon, muchas gracias Ligia Plácido, muchas gracias Claudia Villegas, que justamente también tiene que ver conectándose con la entrevista de la próxima semana. Y muchas gracias a ustedes. Ya lo saben, si les gusta lo que están escuchando, compártanlo. Si les gusta muchísimo, formen parte como mecenas del patreon.com/Enrique Figueroa MX. Y pues nada, les agradezco mucho el favor de su atención.
cuídense mucho. Estos próximos días son importantísimos para ver cómo se desarrolla la pandemia por COVID-19 en México después de la Semana Santa. Cuidémonos mucho. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.